tardes, sean bienvenidos a esta su Cámara de Comercio. A continuación presentamos a las autoridades que hoy nos acompañan. Licenciada Grisel Uvilla Ramírez, delegada de la Secretaría de Economía en el Estado de Hidalgo. Bienvenida. En representación de nuestro presidente, el licenciado Juan Carlos Martínez Domínguez, el ingeniero Rubén Chávez Pagola, vicepresidente de Administración de esta Cámara. Licenciado Alberto Méndez Yaca, presidente del Colegio de Corredores Públicos del Estado de Hidalgo, bienvenido. Licenciado Víctor Francisco Torres Cerón, consejero de esta Cámara, bienvenido. Licenciada María Rebeca Cruz Bustos, secretaria del Colegio de Corredores Públicos del Estado de Hidalgo. Y licenciada Linda Blanca Cermeño, presidenta de la Comisión de Mujeres Empresarias de esta Cámara. A continuación, cedo el uso de la voz al ingeniero Rubén Chávez Pagola, en representación de nuestro presidente. Gracias. Buenas tardes, delegada de Economía, buenas tardes, corredores públicos, consejeros que nos acompañan. Quiero informarles que por motivos de agenda nuestro presidente, el licenciado Juan Carlos Martínez Domínguez, no pudo estar presente con nosotros. Era de sumo interés para él participar en esta reunión, sin embargo algunos asuntos pendientes que tienen no hicieron posible que esto se pudiera dar. Agradecemos, licenciada Grisel, su asistencia a este evento, al presidente del Colegio de Corredores Públicos, licenciado Alberto Méndez Yaca, a la licenciada María Rebeca Cruz Bustos, su presencia en este evento. Seguramente va a ser de mucha importancia para nosotros el escuchar las palabras que nos darán en la conferencia que presenten nuestros amigos corredores. Hay algunos consejeros que están participando con nosotros y bueno, pues esto va a dar pauta para que nos podamos, ahora que se viene la Expo Canaco Pachuca, podamos llevar a cabo el convenio entre la Cámara de Comercio y el Colegio de Corredores Públicos. Bienvenidos, esta a su casa. Pedimos al licenciado Alberto Méndez Yaca, presidente del Colegio de Corredores Públicos del Estado de Hidalgo, nos dirige unas palabras. Muchas gracias. Ingeniero Rubén Chávez Pagola, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Pachuca, la licenciada Grisel Uvilla Ramírez, una amiga de su servidor, delegada federal de la Secretaría de Economía, señores delegados, señores corredores públicos, señores empresarios, señores consejeros, les agradezco mucho la invitación a esta su casa de los comerciantes. Nosotros los corredores públicos nos sentimos honrados en poder estar aquí con ustedes en su casa, parece que en amistad, en plena confianza, poder platicar brevemente de algunos temas que pues podrían ser de interés mutuo, ¿verdad? Para ustedes como comerciantes, como que es precisamente la razón de existir de la correduría pública son precisamente ustedes. A nosotros nos crearon para servirles a ustedes, a los comerciantes. Entonces, bueno, finalmente nos sentimos muy honrados de que nos hayan invitado. También quiero agradecer de manera muy particular a la licenciada Grisel Uvilla por todo el apoyo que ha dado tanto al Colegio de Corredores como a la promoción y desarrollo de las empresas hidalguenses. Y desde luego, sin más preámbulo, pedirle a la señorita que continúe con su evento. Muchas gracias por estar con nosotros. Demos inicio entonces a la exposición de los siguientes temas, que es el corredor público y sus funciones, a cargo del licenciado Enrique Castillo Torres, en representación del corredor público número 3 y gobernador de nuestro estado, el licenciado Francisco Olvera Ruiz. Fe pública y pasos para la constitución de una empresa, a cargo del licenciado Arturo Serrano Muedano, corredor público número 6. Valuación, a cargo de la licenciada María Rebeca Bustos, corredor público número 7. Los pros y los contras de las personas jurídicas con fines de lucro, a cargo del licenciado Alberto Méndez Yaca.
presidente del colegio. Posterior a estos temas, iniciaremos una breve sesión de preguntas y respuestas. Siendo así, cedo el uso de la voz al licenciado Enrique Castillo. Buenas tardes. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. La importancia de poder conocer una figura como es el corredor público es muy importante para empezar y para iniciar. ¿Por qué la razón de existir de esta figura? Estamos conscientes que todos ustedes conocen, han escuchado, han visto, tienen alguna referencia sobre la actividad del corredor público. Pero ¿por qué de esta manera podemos nosotros entender que es un auxiliar de ustedes? ¿Por qué podemos entender que es un beneficio para su actividad principal y para poder finalizar? Es el principal tema del cual vamos a tocar en este momento. ¿Qué es el corredor público? Primeramente tendríamos que decir que es un profesional del derecho. Existe una ley federal de correduría pública, la cual nos da la facultad de poder actuar como sedatario público, agente mediador, árbitro mercantil, perito evaluador, porque estamos preparados precisamente por eso, pues son licenciados en Derecho y que pueden cumplir con todas estas funciones. Al día de hoy es pertinente mencionar que existen árbitros que no son corredores públicos, que existen peritos que no son corredores públicos, que existen agentes mediadores que no son corredores públicos, que existen asesores jurídicos que no son corredores públicos. La diferencia con todos estos profesionales que no son corredores públicos es que en una sola figura podemos compaginar todas estas funciones, precisamente porque es una persona, un licenciado en Derecho, preparado para estas situaciones. Es aterrizar primeramente qué es, ¿no? Si tuviéramos frente a un panel de estudiantes de Derecho, tendríamos que irnos a la Ley Federal de Correduría Pública en su artículo 6, y ahí enumera las facultades, ¿no? ¿Para qué nos va a servir un corredor público? La idea principal del corredor público es ser un auxiliar del comercio, precisamente. En su actividad de agente mediador es el que va a intercambiar las propuestas tanto de compradores y vendedores en el supuesto que así lo falle, para poder concretar de mejor manera ese negocio que tiene. Entonces, primeramente, el comerciante que pudiese ser, que tuviera una incertidumbre acerca de cómo resolver tal o cual situación, o cómo firmar algún convenio o algún contrato de ciertas características, entonces acuden con el corredor público, el cual es un especialista en la materia mercantil, y le podrá dar los lineamientos exactos para poder redactar un contrato de acuerdo a las necesidades propias de esa negociación y cuál es su principal alcance, y poder así tener un éxito. Entonces, acuden primeramente con el corredor público y él les podrá despejar ese tipo de duda o alguna situación que quieran para poderlo concretar de manera sincera. Es lo principal que puede en esta actividad de mediación. Por eso decimos que brinda una asesoría a las partes para la celebración y para poder tener una conclusión lo más satisfactoria que se pueda tener en una cuestión de un negocio mercantil, principalmente. Entonces, como agente mediador, precisamente va a intercambiar esas propuestas para una mejor opción y para poder tener un mejor acercamiento al éxito de ese negocio que van a tener. Cuando tocamos la figura del árbitro, sabemos que estamos precisamente en la casa de los árbitros mercantiles. La diferencia principalmente es que aquí existe una ley federal
que nos faculta para tener esa función de árbitro. El arbitraje precisamente es un medio alternativo de solución de controversias. Ustedes conocen principalmente que el método convencional para solucionar controversias es el procedimiento judicial, que llevamos una demanda, una contestación, un proceso litigioso, ofrecimiento de pruebas. Nos lleva determinado tiempo, determinada carga impositiva, carga pecuniaria para las partes que intervienen, el pago de abogados, de peritos, cuestiones de tiempos. Los juicios se pueden alargar mucho. Nosotros, precisamente en esta función de árbitro mercantil, somos una solución alternativa a esas controversias. ¿Por qué? Porque la propia ley, el propio Código de Comercio, faculta a la figura del corredor público para poder darle una pronta solución a esa controversia. Es decir, a manera de esquema, podríamos decir que tenemos un procedimiento como si fuera judicial, pero más pequeño. Se tienen que acortar tiempos y costos. La actividad propia del comerciante se puede ver envuelto muchas veces en la posición de acreedor o de deudor. Esa posición forzosamente los lleva a un procedimiento judicial, a una demanda, a una contestación, a un embargo, a un aseguramiento de bienes. Todo ese tipo de situaciones las podemos concretizar en un procedimiento de arbitraje, en el que el árbitro, que está habilitado así por la Ley Federal de Correduría Pública, el corredor público, podrá actuar como ese árbitro, como esa persona que va a dirimir la controversia. ¿Por qué? Porque las partes decidieron que fuera un árbitro el que solucionara la controversia y no fuera un procedimiento judicial como el que conocemos convencionalmente. Entonces, si las partes se someten al arbitraje, ya sea por una cláusula o por un acuerdo independiente al contrato principal, entonces las partes le están dando esa solvencia y esa capacidad al árbitro para decir: tú me vas a resolver esta controversia, y no necesitamos ir ante un juez. Ya sabemos que el procedimiento de arbitraje pues va a tener los lineamientos que las propias partes hayan establecido, los términos, los modos de ofrecimiento de pruebas, desahogos, y al final ustedes dirán: bueno, ¿qué pasa al final? Yo, cuando voy a un juicio, hay una sentencia y esa sentencia se tiene que ejecutar. En este caso tenemos la figura de un laudo, es la figura jurídica que pone fin al procedimiento de arbitraje. Aquí existe una resolución final, la cual las partes se tendrán que someter a esta resolución final porque así lo decidieron las partes. Entonces, habrá momentos de impugnación o de nulidad, pero bueno, esos son posteriores. El procedimiento de arbitraje tiene la intención de tener esa obviedad de tiempos y de costos para precisamente el comerciante que no tiene tiempo para estar esperando un juicio de 5, de 4, de 3 o de 10 años o una serie de situaciones de medios de impugnación o juicios de amparo que se han ido entorpeciendo ese juicio, y a la larga pues lo único que ocasiona son pérdidas en sus empresas, ¿no? Y porque tenemos bienes embargados o algún otro tipo de situación. Entonces es una manera pronta de poder solucionar controversias. Es una de las figuras que tienen mucho auge, sobre todo de manera internacional, que es donde se maneja mucho el arbitraje, ¿no? Y es una manera también nosotros de poder ofrecer ese servicio, que al momento de que redacten un contrato, en la cláusula en la que se especifica para todo lo relevante, las controversias derivadas del contenido y alcance del presente contrato se derivarán por los tribunales de la ciudad de tal. En lugar de redactarlo así, pues se dirimirá a través de un tribunal arbitral y señalando en específico o al colegio de corredores públicos para que él a su vez señale al corredor público que sea el indicado para fungir como árbitro. Pero esa es una de las funciones en las cuales podemos dar una pronta solución a las controversias. Entonces, ya tenemos una primera figura, que es la del agente mediador. Él nos va a indicar qué es lo más conveniente para el comprador o vendedor, en este caso para una compra-venta de mercancías o cualquier otro tipo de situación. Él nos va a llevar las propuestas a los dos, está encargado de llevar esas propuestas a las dos partes, ¿no? En el caso de que esas partes llegaran a tener alguna controversia, pues ya tenemos el medio de solución alternativo al procedimiento judicial que de manera convencional podemos conocer hasta el día de hoy.
como asesor jurídico. La propia Ley Federal de Correduría Pública, como les mencionaba en su artículo 6, nos menciona la palabra asesor jurídico. Todos sabemos que como un asesor jurídico podemos contratar los servicios de un abogado, un despacho jurídico, un despacho corporativo, un despacho especializado en materia mercantil. Como les decía al principio, hay asesores jurídicos que no son corredores públicos. La diferencia con este otro asesor jurídico que sí es corredor público es que tiene esa especialidad, es que tiene esa actualidad en las situaciones y en los negocios comerciales. Entonces podamos tener una asesoría jurídica completa y 100% en materia mercantil. Si bien ese asesor es intermediario y puede ser árbitro, pues también nos puede asistir legalmente para poder tener estrategias más adecuadas para prevenir todo tipo de situaciones anómalas que pudieran presentarse más adelante. No quiere decir que se hagan líneas de trabajo o planeaciones para brincar, no pagar impuestos o no hacer, no. Son líneas estratégicas para que precisamente prever situaciones a futuro, para que su empresa o su actividad particular no llegara a presentar una situación muy específica. Cuando tocamos estos temas de asesoría jurídica, ocupamos ejemplos muy burdos, y si ustedes me lo permiten, si tienen un día les duele una muela, pues no van a acudir a un neurólogo o no van a acudir a un gastroenterólogo, van a acudir precisamente con un odontólogo, ¿no? Entonces, con ese ejemplo tan burdo podemos decir, bueno, si tengo un problema de naturaleza mercantil, soy comerciante, me dedico al comercio y mi actividad está relacionada precisamente con esto, pues tendré que acudir forzosamente con un especialista en materia mercantil. Nuestra base es decir, somos licenciados en Derecho, pero con ese perfil, con esa especialidad o con esa visión del ámbito empresarial. Por eso la función del asesor jurídico nos lleva precisamente a eso, a prever posibles inconvenientes a futuro. Más vale prevenir que lamentar, dicen por ahí. Entonces es la mejor frase en la que puede encajar la función del asesor jurídico. Vamos a tratar de prevenir todas aquellas situaciones anómalas que se llegan a presentar. No es un catálogo de anomalías y situaciones, no. Simplemente es la asesoría puntual sobre los futuros alcances de su empresa, sus líneas de trabajo, sus alcances, una planeación estratégica de todas sus actividades que vaya desarrollando, tanto financieras, contables, administrativas. Todo lo podemos englobar en un área específica, ¿no? Entonces la asesoría jurídica lleva a eso, al complemento de esa idea que ustedes tienen para plasmarla, de esa idea que ustedes tienen para crecer. Son las líneas de trabajo que el asesor les puede hacer llegar. El asesor no nada más es sentarte y tengo una demanda en la mesa, ahora cómo la contesto. No, el asesor es precisamente establecer y tirar esas líneas de trabajo, líneas estratégicas que nos lleven a precisamente a cumplir con mi misión. Todo empresario tiene su misión y su visión al principio, ¿no? Entonces, ¿cómo cumplir esta misión? Pues en base a estas líneas de trabajo, ¿no? Muchas veces está así como revuelto la situación, que el contador, aquel, todos. No, es una manera de cómo hacer una planeación estratégica de todas las áreas. Eso conlleva a esa asesoría integral en toda esta función como asesor jurídico. Como fedatario público, tal vez llegar a ser el principal referente del corredor público. Dirían, es como un notario, es como, bueno, lo más cercano a la idea primitiva que se tenía del corredor público, pues sí, pues precisamente es comparado con el notario público. La gran diferencia es que es un especialista, como les decía, pero en materia mercantil. Dará fe de actos, hechos, contratos, convenios, pero de naturaleza mercantil. Por lo mismo de la especialidad tan puntual que podemos llegar a desarrollar en materia mercantil, es precisamente que podemos dar fe de esa situación. ¿Qué diferencia? Bueno, es que aquí vamos a dar fe de constituir sociedades mercantiles. En su oportunidad, el corredor público que aborde el tema de las sociedades mercantiles le podrá abundar en la constitución de una sociedad mercantil. Pero la manera en cómo organizarse como persona moral es la ruta adecuada a acudir a un corredor público.
tiene la opción de acudir al notario público también, pero el corredor es especialista en la materia mercantil. Le podrá decir como su función de asesor, como su otra función de árbitro o de agente mediador, le podrá decir las líneas estratégicas de siempre. Entonces, lo importante de cómo constituir una sociedad mercantil, cuáles alcances, si son socios o son accionistas, si tenemos una sociedad de capital, una sociedad de personas, qué es lo más conveniente, si es un negocio familiar, de qué manera podemos asegurarnos el ingreso de nuevos socios, la salida de sus socios, siendo una sociedad de capitales, cómo una persona con mayor capital pudiera hacerse del control de la sociedad. Entonces, todos estos tipos de estrategias que se tienen que ver cuando se constituimos una sociedad mercantil, de esta manera es como va a intervenir en una de sus funciones como notario público. Ya vemos que también va a poder, además de constituir sociedades mercantiles con sus respectivas características de cada uno de los empresarios, de plasmar esa idea en una sociedad, ya sea una constructora, una panadería, una fraccionaria, lo que sea, se puede constituir como una sociedad mercantil. Ya vemos que en los estatutos sociales podemos establecer las reglas a seguir por parte de esa sociedad mercantil, y podemos tener en nuestro punto específico en el objeto social la actividad a la cual se van a desarrollar. No es conveniente establecer un objeto social de 55 o de 60 puntos, porque muchas veces es hasta repetitivo algunos puntos, ¿no? Entonces ahí está la actividad del corredor de decirle, bueno, usted deme la idea, no es que yo quiero vender, soy comercializadora, no, entonces tenemos un objeto social con ese perfil que usted está desarrollando y cómo puede ser un detonante para que lo puedan tener de mejor manera. Pero no solo es constituir sociedades mercantiles, también podemos cotejar documentos de naturaleza mercantil que se le presenten al corredor público para, en el caso de que soliciten una copia certificada, muchas veces le solicitan, necesito una copia certificada, pues córrele con el notario que está allá, pero a lo mejor está cerrado, no sé, hay algunas otras actividades en la notaría que no le permiten. Entonces el corredor público de igual forma también puede certificar documentos de naturaleza mercantil que se le presenten ante su fe, o a los documentos que están enumerados en el Código de Comercio del artículo 33 al 50. Quiere decir que todos esos documentos son los que mantiene el comerciante en su poder, en su administración. Dentro de mi administración yo tengo esta serie de documentos que muchas veces me los piden para participar en un concurso o en alguna actividad en la que tengo que yo desarrollar. Necesito un pliego de copias certificadas, acudimos al corredor público. Por eso decimos que es la función parecida a la del notario, ¿no? Entonces, de igual forma puede cotejar y certificar documentos de naturaleza mercantil que se le presenten ante su corredor. Como decíamos, puede hacer constar los contratos, convenios, contratos de naturaleza mercantil que ustedes manejan a diario, contratos de transporte y todos aquellos contratos que tengan que ver con el giro especial de la naturaleza de su negocio, siempre y cuando sean de naturaleza mercantil. Ustedes, por su actividad preponderante, saben identificar plenamente una actividad comercial con una actividad civil, ¿no? Que necesitáramos una copia certificada de algún documento que no fuera de naturaleza mercantil, pues entonces ya sabemos a dónde acudir. Todo lo demás que sea de naturaleza mercantil, que es el giro principal y el 100% de su actividad diaria, es la principal actuación del corredor público. Por eso decíamos en contratos, en convenios que sean de naturaleza mercantil. Otra de las funciones, que de igual forma la licenciada Rebeca abundará en la materia de evaluación, así intervenir en su presentación, pero de manera muy general, como perito evaluador, pues podemos estimar y cuantificar y en su oportunidad valorar tanto bienes muebles, inmuebles o bienes intangibles que sean puestos a su consideración, ya sea por solicitud de particulares o de la autoridad competente. En este caso, hablemos del seguro social o de comenzar evaluar no estamos exentos de pensar en el seguro social, como llegar a realizar algún banco
Está chico el auditorio, ¿no? ¿Qué me permite que podamos prescindir del uso del micrófono? No sé si me escuchan hasta allá atrás, compañeros. ¿Sí? Perdón que les vaya a llamar compañeras, pero siendo agentes auxiliares del comercio, no somos comerciantes, tenemos prohibido ejercer el comercio, pero bueno, estamos plenamente identificados con ustedes. ¿Cómo no? Bueno, soy Arturo Serrano Muedano, soy el corredor público número 6, con ejercicio en la Plaza del Estado de Hidalgo. Si ustedes me lo permiten, voy a estar moviéndome primero, pero para poderme expresar correctamente, y segundo, para tratar de lograr la atención de cada uno de ustedes. La hora es muy complicada, venimos de comer, estamos dormitando, estamos cabeceando, estamos mandando correos, estamos mandando mensajes, y yo lo que quiero es venir a platicarles, por lo menos, fastidiarlos unos 10 minutos con lo que es la fe pública del corredor público. Ya el licenciado Enrique Castillo, de la Correduría Pública número 3, hacía referencia a todo el panorama de lo que es el corredor público, prescindiendo de las presentaciones del presidium por haberse ya hecho con anterioridad. Y podríamos pasar de láminas, aunque ya lo vimos, digo, ¿cómo aprovecho al corredor público? Empezaré con la asesoría jurídica, que habló mi abogado, el arbitraje, la evaluación, la atención y la fe pública. 5 funciones principales que tiene el corredor público. Ya una vez que lo asesoramos jurídicamente, ya una vez que intervenimos en el negocio, ya llevamos, ya trajimos propuestas, ya evaluamos lo que se va a aportar al negocio, ya establecimos como un método alternativo de solución de controversias para no ir a los engorrosos juicios, repartamos el arbitraje. Bueno, oye, y todo esto que tenemos, ¿en dónde lo podemos plasmar? Porque ya sabes, los negocios luego se dicen que la palabra ya no vale, y luego la firma se desconoce. ¿Cómo lo podemos plasmar? Puedes hacerlo constar en un instrumento público, ante corredor público. ¿Quién tiene? Su función de fe pública. Esa fe pública, señorita, por favor. Esta fe pública tiene su sustento legal principalmente, está en el artículo 21 constitucional, pero principalmente en la Ley Federal de Correduría Pública, en su artículo 6, en el reglamento de la Ley Federal de Correduría Pública y en las demás leyes y reglamentos por mandato del mismo artículo 6. Entonces, todos los instrumentos públicos del corredor público o todos los actos jurídicos, convenios y contratos que se pasen ante la fe de un corredor público son totalmente válidos. En la República Mexicana, en el Estado de Hidalgo, en Jacala, en Tula, en Europa. Debo decirles que instrumentos de su servidor han estado en Europa, específicamente en Alemania, y los alemanes, que tienen un alto criterio empresarial, han dadole toda la validez a los instrumentos públicos del corredor público. Entonces, estos instrumentos, los actos que ustedes pasen ante la fe del corredor público son totalmente válidos, son legales. Cualquier comentario que alguien les haya dicho por ahí o que les diga no son ciertos. Los instrumentos públicos y los corredores públicos y los actos que hayan pasado en su fe son totalmente válidos. Entonces ahí que la fe pública del corredor público sea suficientemente eficaz para hacer constar los actos en los que ustedes, comerciantes, intervengan. Su ámbito de ejercicio del corredor público es aquí en el estado, en cada uno de los estados para el cual fue habilitado. En el caso de nosotros es en todo el estado de Hidalgo, desde Jacala hasta Tula, Atman, Tulancingo, Tenango de Doria, donde quieran ustedes tenemos fe pública. Podemos intervenir en cualquier parte del estado, del territorio del estado, con la fe pública, y nuestros actos serán totalmente válidos. Incluso también, como nuestros actos pueden referirse a otros realizados o que deben de producir efectos en otra parte de la República. Pasamos. Ya decía y yo que como federatario público, el corredor público puede intervenir, entre otros actos, en la formalización de actos, convenios y contratos mercantiles. ¿Qué empresa de ustedes no ha realizado un contrato de alimentación, un contrato de apertura de crédito? Hay quienes dicen que no podemos intervenir con una prohibición que tienen los corredores en materia de fe pública, que es no puede intervenir en materia de inmuebles, ¿verdad? Es decir, las traslaciones de dominio que se hagan de casas, edificios, terrenos, los
reglamentos, la Ley Federal de Instituciones de Fianza sí dice que los contratos de fianza pueden ser ratificados ante el corredor público. ¿Qué podemos aplicar? Válidamente el inmueble que se está otorgando en garantía, y entonces puedes ir con un corredor público a ratificar ese contrato de fianza sin problema. La certificación de documentos ya no haré mayor mención, más que pueden también acudir con el corredor público a certificar todo tipo de documentos a los que ya se certifican. Y podemos intervenir para hacer todo tipo de derechos mercantiles. ¿Dónde está el catálogo que me diga estos son los hechos mercantiles? Voy a tener un catálogo de actos mercantiles, contratos, fianza, prenda, refaccionarios, habilitaciones, etc. ¿De dónde está el catálogo de los hechos mercantiles? No lo hay, no existe, es tan amplia la gama que tú como comercial puedes estar realizando 2 veces al mismo tiempo. Estás haciendo un acto civil, estás haciendo un acto o hecho mercantil. Entonces, cuando ocurre, por ejemplo, un contrato de arrendamiento, tú llegas y quieres establecer una sucursal, llegas y celebras un contrato de arrendamiento, pero el local que tu vecino no está como te lo habían prometido, pides al corredor público a que me después de que el local comercial que le ofrecieron como tal no está dentro de las especificaciones y quiero que des fe de esos hechos. Entonces puedes válidamente acudir con un corredor público para que realice esa fe y tú puedas ejercer tus acciones como mejor te corresponde. Y además, como tratamiento público, podemos intervenir en la constitución de todo tipo de empresas, sociedades mercantiles e incluso agrarias por disposición de la ley agraria. Pero podemos formalizar todo tipo de asambleas de socios o accionistas y todos los demás actos previstos en la Ley General de Sociedades Mercantiles. Comillas al paso para constituir una sociedad mercantil. Yo los puedo clasificar en 3 momentos diferentes. Uno, no saben cómo los emprendedores ya traen una idea revolucionaria, ya la traen, pero no saben cómo aterrizar. O, tengo la idea, pero no tengo el capital. ¿Con quién más social? Y el otro compañero emprendedor dice, oye, yo tengo el dinero, tú tienes la idea, yo tengo el dinero, pues vamos a asociarnos, ¿no? ¿Sale? Perfecto. ¿Qué vamos a desarrollar? Pues cajas de cartón ecológico. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Con cuánto le vas a intervenir? Pues mira, yo tengo un capitalito chiquito de 20,000 pesos y estamos en el proyecto 500,000 pesos, pero mi idea vale 300,000 pesos. ¿Cómo ves? ¿La compras o no? Esto generalmente va, tiene otras concomitantes, ¿no? Pero bueno, suponiendo que ya los emprendedores se pusieron de acuerdo en el dinero, dicen, ok, tú le entras con el 60% y yo con el 40%. Son los premios. ¿Y quién la va a administrar más? Nada más para aterrizar este sitio. Tenemos como punto número 2 acuerdos previos. Luego, consigues tu documentación y tu información. Es necesarísima que la tengas porque si no, no la puedes constituir. Y 3, la firma del instrumento constitutivo de la sociedad. Son 3 pasos muy sencillos. Constituir una empresa es relativamente muy sencillo, teniendo todo ello. Pasamos a la siguiente slide. Dice, acuerdos previos. 1. ¿Qué necesito? La decisión de 2 o más personas para unirse para desarrollar un negocio. Ya tenemos el negocio, ya sabemos que nos vamos a dedicar a la producción de cajas de cartón ecológico. Oye, ¿cuál será el objeto social de la sociedad? Bueno, la producción de las cajas ecológicas. Pero también el almacenamiento, la venta, la comercialización, todo lo que tenga que ver con las cajas ecológicas. Y también, pues, ¿qué más quieres? Pues quiero participar en otras empresas. ¿De qué? De la misma naturaleza que puede intervenir. Ya tienes tu objeto social principal. Luego, ¿con cuánto le vamos a entrar? Nuestro negocio, el proyecto, dijimos que valía 500,000 pesos. ¿Cómo lo vamos a dividir? En acciones. ¿De cuánto? De 1,000 pesos cada uno sale entre 500 acciones, 500,000 pesos. ¿Cuántas te tocan a ti? A ti te toca el 60%, que va en número de 300 acciones y 200 el otro. Sale, ya tenemos. Oye, se va a encargar de la administración. Déjenme comentarles si luego llegan los emprendedores a la correduría.
persona de responsabilidad limitada y sus posibles denominaciones, cómo se va a llamar la empresa. Cuando ya tienen todos los acuerdos previos, pasamos al siguiente punto y ya sabemos que tenemos y necesitamos esta documentación. ¿Qué necesitamos? Identificación oficial de los socios, de los administradores, de los comisarios, su cédula fiscal, importantísimo. Necesita su cédula fiscal, estar datos ya de la hacienda. En cualquier clave nosotros lo podemos dar después con la clave socioaccionista, su CUR y sus datos en el. Muchos de esos documentos, algunos de esos documentos no se necesitaban. Ahora con la ley para prevenir el lavado de dinero, nombre coloquial, nos pide algunos de estos datos. Ya que tengo todos estos documentos, ahora sí, voy a la formalización de la constitución de la sociedad mercantil. ¿Qué hago? Primer punto, entrego al corredor toda la información de los acuerdos previos, los datos generales y los documentos que ya vimos. Dos, inmediatamente el corredor, ya que recibió las denominaciones, dice, bueno, vamos a pedir el permiso a la Secretaría de Economía y lo hacemos a través del portal de empresa.org. Es una herramienta muy valiosísima que ha puesto el gobierno federal para este tipo de actos. Tenemos la denominación de preferencia, pedimos 3, metemos en el orden, no hay cualquier 1, 2, 3, vamos vendiéndolas y el sistema nos saca un primer filtro. Esta no califica porque está muy obvia la denominación. La siguiente, hoy aparecieron estas dos como posibles, que las puedo autorizar. ¿Cuál quieres enviar? En el orden de tu cliente que dijo, se va. En 48 horas máximo tenemos respuesta de si se autoriza o no el uso de la denominación por parte de la Secretaría de Economía. Pero simultáneamente, yo corredor estoy estructurando tus estatutos con toda la información que me diste. Ya sé que tu capital social van a ser de 500,000 pesos, que van a ser 300 y 200 acciones, que vas a ser administrado por un administrador único, que tu administrador único va a ser uno de tus socios, que comisario va a ser tu contador que está de cabecera. Estoy instrumentando tus estatutos, que aunque tú me dijiste que iba a ser de cartones nada más, esto yo tengo un objeto social de este tamaño. Te lo di con licencias para exportar todo lo que pueda haber y el concepto de acción que pueda desarrollarse la empresa en el desarrollo de su objeto social. Hoy en día, alguien le ha sucedido que los bancos dicen, oye, si aquí no quiere que la empresa pueda abrir cuentas bancarias, objeto social que puede abrir cuentas bancarias, aperturas de crédito, lo que quieras, costes y más, que puedes hipotecar tus bienes y puedes para realizar tus propias obligaciones e incluso las de tu socio que está acá, ¿verdad?
Mi tema básicamente es cuándo migrar de una persona física, cuando un comerciante, uno de sus agremiados, debe pensar en migrar de una persona física a una persona moral. Sería básicamente mi tema. Antes de iniciar, quiero decirles que cuando llegue este punto, en que ustedes deciden migrar a una persona moral, se van a enfrentar con la posibilidad de contratar a un notario o contratar a un corredor para este efecto. Si ustedes no conocen la figura del corredor público, evidentemente se van a ir con un notario que es como el cura, ¿no? El cura, el notario y el médico, todo el mundo lo conoce. Nosotros tenemos 22 años en el mercado. Hace 22 años se creó la reforma de la Ley Federal de Correduría y nos hizo entrar como un nuevo agente económico para que ustedes tengan esta alternativa de migrar a su posibilidad de ser una persona moral con un corredor y no con un notario. Nosotros no venimos a hablar mal de los notarios, ¿no? Hay una guerra entre notarios y corredores, no lo voy a negar. Allá afuera, algunos dicen que hay una guerra entre los notarios y los corredores. Yo no tengo ninguna, ¿no? Pero debo decirles que no soy la mayoría, o sea, no soy desgraciadamente la idea dominante. Desgraciadamente sí existe alguna confrontación en este tema entre los dos gremios. ¿Por qué se da esta confrontación? Porque surge un nuevo agente económico del mercado y no todo el mundo está de acuerdo con que haya competencia, como decía nuestro compañero Arturo Serrano. La finalidad de la competencia es bajar los costos, reducir los tiempos de respuesta, hacer más efectivo el servicio. Y lo vamos a ver, ustedes son los ejemplos de esto. Ustedes tienen que competir contra el de al lado y eso los hace más efectivos. Desde hace 22 años que nació la Correduría Pública, ustedes hoy tienen una alternativa diferente para decidir si van con el tradicional notario o van con el corredor. Si van con nosotros, yo como presidente del colegio les puedo asegurar que el corredor público se va a sentar con ustedes a echar lápiz. O sea, no se lo va a mandar a un auxiliar, se va a sentar personalmente a asesorar. Primera verdad. Segunda, va a ser lo más económico, porque tenemos procesos de creación más sencillos, nuestros procedimientos son más modernos, legislativamente nuestra ley es más reciente y nos permite utilizar tecnología de punta para la creación de su empresa y en general para cualquiera. Pero no hablar de creación de empresas, me centro en ese tema. Para la creación de su empresa usamos tecnología de punta. Ese sería otro punto a favor de que ustedes escojan al corredor y no al changarro de empresa. Y el último punto, desde luego, es el tiempo de respuesta. Desgraciadamente, cuando se creó la ley de corredor pública, los niveles de nuestro país en la famosa tabla esa de Doing Business estaban terriblemente mal. Fue un presidente de la República el que decidió convocar a los observatorios públicos del país a que redujeran sus tiempos de respuesta, sus costos de creación de empresas y que lo hicieran más eficientes. Ese gremio, al contrario, no quiso sumarse a este proyecto del presidente de la República. No quiso sumarse. Y entonces el presidente lo que tuvo que hacer es decir, yo tengo fe pública federal. Así como los gobernadores de los estados tienen fe pública local y nombran notarios. Yo, presidente de la República, tengo fe pública federal y puedo nombrar fedatarios igual que lo hace un gobernador, pero para efectos de las leyes federales. Entonces, el presidente decidió crear una nueva figura, más bien reformar una que ya existía, dándole mayores potencialidades a la correduría pública y buscar que a través del corredor se lograran esas metas de que México entrara a un tratado de libre comercio siendo más competitivo, bajando esos tiempos de respuesta, haciendo menores los costos y haciendo más eficiente el servicio. Por eso, señores, tratamos de ser sus aliados. Ustedes, comerciantes, fueron los que crearon la necesidad de que existiera la correduría pública. No todo el mundo la conoce, es cierto, no todo el mundo sabe que existimos, pero mientras más gente sabe que existimos, más gente decide ir con nosotros en lugar de al chancarro de enfrente. La idea de acercarnos con ustedes el día de hoy es precisamente hacerles saber y pedirles que le hagan saber a sus agremiados que la Secretaría de Economía, en alianza con la correduría y con ustedes, con la Canaco, tiene esa nueva alternativa o tiene esa posibilidad de que ustedes se acerquen a otra figura de fe pública, de evaluación, de arbitraje, de mediación que ustedes han visto juntas en una sola persona, que les den una respuesta más eficaz, que hagan sus negocios más competitivos y que ustedes puedan tener este acercamiento directo, echar lápiz directamente con el fedatario que les va a crear su empresa. Retomo mi tema.
¿Cuándo migrar de una persona física a una persona moral? Siguiente diapositiva, por favor. ¿Puedes dar otro clic? Muchas gracias. Hay unos mitos por ahí, ¿no? Crear una empresa tiene un costo enorme de creación y no quiero crearla porque me da miedo. Puede tener que pagarle más dinero al contador. Que no me escuchen los contadores, si es que hay alguno, perdónenme, contador. Es obvio que no voy a pagar lo mismo por la contabilidad de una persona física con la actividad empresaria que por el de una persona moral, ¿es cierto? Es que voy a perder la libertad de tomar mis decisiones corporativas. Yo lo puedo hacer aquí y solo mis chicharrones truenan, y si hago la persona moral tendré que compartir esta libertad y no quiero. Y además eso me va a generar un mayor tiempo de respuesta en las decisiones que yo tome para mi empresa. Todos estos contras no los vamos a negar. Yo no les vengo a tapar el sol con un dedo y no vengo a leerle la Biblia a los curas. Ustedes son expertos en el tema. Yo sé que esto ya no lo podemos negar. Sin embargo, si nosotros consideramos los pros que tiene la creación de una empresa y logramos encontrar un balance de cuándo podemos superar estas contras y nos conviene mudarnos de persona física a moral, bueno, entonces estaremos ya en el camino correcto. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta aquí, señores, es que ninguna persona exitosa, ninguna empresa exitosa empezó corriendo las escaleras hacia arriba, brincándose 2 escalones o 3. No. Todos, desde Bill Gates hasta el empresario que ustedes me pongan, todos empiezan un paso a la vez, poco a poco. No podemos iniciar un negocio llegando con el tratado que nos haga una persona moral porque ya empezamos mal. El primer paso es darnos cuenta que tenemos que sensibilizar nuestro negocio y, como les digo, ustedes tienen aquí precisamente a una de las mejores incubadoras de empresas del país, México Emprende, tiene un éxito rotundo en nuestro país y desde luego yo sé que ustedes pueden sensibilizar en su negocio en qué momento tienen que dar ese paso para crecer. Ese paso, desde luego, seguimos en la siguiente diapositiva, tiene que responder estas 2 preguntas: ¿cuándo o por qué quiero crear una empresa? El primer pro que tenemos que analizar es que la responsabilidad ya no es la misma si ustedes deciden crear una persona moral que si deciden seguir como persona física. Yo como persona física, yo pago todas las consecuencias. Vamos a la siguiente diapositiva, señor, por favor. Yo como persona física, siguiente, otro clic. Yo como persona física tengo que cargar con todas las responsabilidades de la empresa. Y desde luego, como persona física, si mi negocio se va a la quiebra, me llevo entre todo a mi esposa, a mis hijos y a todo el patrimonio que he creado con el tiempo, ¿no? Entonces, trabajar como persona física con la actividad empresarial implica un riesgo enorme. Y sobre todo si quiero dar un paso para crecer y llegar al siguiente nivel, con muchos más riesgos, lo primero que tenemos que pensar es en que crear una empresa nos genera precisamente, la anterior por favor, la anterior diapositiva, nos genera precisamente el no tener que cargar con el negocio, porque la responsabilidad de todas las deudas que contraiga esta empresa van a ser exclusivas de la sociedad si elegimos bien el tipo de empresa. De ahí, entonces, pueden asumir mayores riesgos, ¿no? En el momento en que la responsabilidad de todas las deudas carga sobre mí y sobre mi patrimonio, voy a irme con mucho más cuidado. En cambio, en el momento en que yo puedo arriesgarme un poco más y celebrar algunos negocios en donde yo sé que si algo sale mal, porque pues, el riesgo de cualquier empresario, de cualquier comerciante, la empresa es la que va a ir en quiebra y no yo. Bueno, entonces desde ahí encontramos el primer pro. Ir arriesgando más requiere necesariamente ese esfuerzo. Podemos pasar 2. La que sigue, por favor. Otro pro es precisamente que al hacer más factible el riesgo, generamos un mayor potencial de crecimiento para la empresa. Yo, como persona física, puedo trabajar y utilizar 24 horas al día y no tengo más de 24 horas. Pero si aprendo a duplicarme y aprendo a tener 2 Albertos, tengo un mayor potencial de crecimiento, lo que significa que ya no tengo 24 horas, tengo 48. Siguiente diapositiva. Una empresa, una persona moral nos permite duplicarnos, multiplicarnos y generar como clones de nuestro potencial de nosotros mismos a través de la persona moral. Y ahí sí dependerá de las necesidades de cada negocio cuántos clones vamos a tener de nosotros mismos. El administrador único, el gerente,
los empleados, digo, todo lo que su negocio hace el día de hoy, lo hacen con ustedes a la cabeza. Cualquier persona que hoy tenga su negocio con actividad empresarial como persona física, depende enteramente de ustedes. Y el día que ustedes se enfermen, el negocio se va para abajo. Y el día que ustedes falten porque se quieren de vacaciones, se interrumpió la cadena productiva. Crear una persona moral es crear un esquema de estrategia de negocios que permite el multiplicarse uno mismo. Desde luego, sin contar con la presencia que genera una persona física en comparación con una persona moral. Si yo quiero tener un negocio serio, ¿qué es lo que me conviene más? Pensar en pequeño, como una persona física, o pensar en el siguiente diapositiva. Me gusta tener una presencia rústica, una presencia de persona física, o nos gusta tener una presencia mayor. Desde el momento en que yo celebro un contrato con una persona física, nos regresamos uno. Desde el momento que yo celebro un contrato con una persona física, pues ya tengo miedo, porque él responde de sus deudas. Y entonces, cuando llegue su patrimonio y su fuerza, será mi compromiso con ella. En cambio, si hago un contrato con una persona moral sin conocerla, yo ya tengo una visión de una empresa mucho más seria. Entonces, el aspecto de la cuestión interna de la especulación es lo que hace a nuestro país, señores. La bolsa de valores trabaja en base a esto, especulación. Entonces, pensemos en ello. Como les digo, un paso a la vez. No podemos irnos con el capital de 5 millones de pesos al inicio de la empresa. Tenemos que planear. Y no me refiero a defraudar Hacienda, sino que precisamente la creación de una persona moral nos permite hacer una planeación estratégica de nuestros ingresos. Entonces, ¿cuándo debo de migrar de una persona física a una moral? Cuando todo lo anterior me haya dicho, señor, ya tienes que crecer. Y cuando yo me dé cuenta que mis ingresos me permiten pagar al contador que me va a cobrar más por los honorarios de la contabilidad. Cuando yo sé que estoy pasando ciertos límites en mi declaración de impuestos como persona física y sé que me está cobrando mucha Hacienda, entonces puedo dividir mis ingresos, ¿no? Y trabajar una parte como persona física y la otra parte como persona moral para reducir tal vez el impacto económico. Recordemos que de acuerdo a la miscelánea fiscal del 2014, todas las empresas creadas a partir del 1 de enero de 2014 tienen todo el año de ejercicio fiscal sin el pago de un solo peso de impuesto sobre la renta. Y el segundo año van a tener un impuesto sobre la renta también disminuido. Entonces, crear una empresa, ¿en qué momento me conviene? Cuando voy en cero y no tengo nada de ingresos, no. Por favor, ten cuidado. Si no tienes ingresos, crear una persona moral te va a hacer una carga. Pero si tu negocio ya está funcionando y tú ya estás pagando impuestos y sabes cuánto ganas y sabes cuánto pierdes, entonces es el momento de planear cómo vas a distribuir tus ingresos y ahora sí, cómo vas a pagar impuestos a Hacienda para buscar que sea menor el costo de la planeación fiscal. Y viene el comercial. ¿Lo puedo hacer con notario? Sí, pero el corredor público, además de crearte la empresa y además de hacerte la planeación jurídica, además te puede hacer avalúos de tu marca para que al crear tu empresa reduzcas del pago de impuestos el valor de tu marca como un intangible. Porque además el corredor público te puede ayudar a que tú incorpores dentro de los activos de tu empresa elementos no físicos, intangibles, que te ayuden a reducir el pago de tus impuestos. Entonces, crear una empresa con un corredor tiene un plus adicional en este aspecto, que me perdonen nuestros colegas notarios, pero nosotros podemos darle este plus adicional a una empresa de generar una mejor planeación de la estrategia fiscal que pueden desarrollar para un sano crecimiento. Como les digo, la planeación fiscal no se debe de ver como una defraudación del fisco, desde luego hay que hacerlo con cuidado, pero utilizando bien la calculadora podemos hacer que su empresa sea muy conveniente y que todo el dinero que ustedes van a pagarle de más a su contador por llevar una contabilidad de persona moral y no de persona física resulte ser una nimiedad, porque se paga solo con los dineros que ustedes se ahorran de hacer una persona moral. Siguiente, por favor. Por supuesto que otro de los beneficios que tiene crear una empresa es la posibilidad de captar inversión. Puede existir también un mito. Es que si yo hago la empresa y la abro a otras personas a que inviertan conmigo, voy a perder el control de mi empresa. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor.
No necesariamente. Si ustedes saben hacer una empresa correctamente, ustedes pueden conservar el mayor capital de la sociedad y pueden hacer que sus inversionistas solo tengan derecho a voto limitado o sin incluso ningún voto. Que todas las decisiones que ustedes tomen en la sociedad sean tomadas por su consejo directivo y por los socios fundadores, y las personas que vengan a invertir con ustedes solamente ganen dinero, que no les estorbe en las decisiones corporativas. Y de ahí precisamente que al crear su empresa hay que ver cuál es el tipo de sociedad que les conviene para saber cuál van a elegir. Y desde luego lo mejor que tiene una sociedad anónima, por ejemplo, es que les permite invitar a gente que ni conoce a que pueda invertir en su empresa con recursos frescos, baratos, fáciles de aseguir, y que no le van a tener que pagar intereses, que no, el dinero que ustedes le regresan al inversionista va a ser exclusivamente porque tuvieron utilidades. Su empresa no se va a la quiebra con el dinero que capten de inversionistas. Esto genera desde luego que una empresa tenga mayores expectativas de generar grandes negocios. Ya estamos en una ciudad más grande, señores. Pachuca, muy cerca del DF, ya no hace los negocios pequeños que hacemos antes. Hoy en día aquí en Pachuca ya hay empresas del tamaño necesario para que hagan grandes negocios mercantiles. Siguiente diapositiva, por favor. O sea, nosotros hoy en día podemos sumar el potencial de crecimiento de pequeñas empresas para fusionarlas y ser más competitivas. Veíamos que uno de los proyectos de la Canaco genial es competir con los del Oxxo, ¿no? Ustedes tienen un gran proyecto por ahí se llama Tuzo Express, ¿verdad? En la esquinita, ¿no? Ese tipo de ideas que ustedes han generado aquí en la Canaco son precisamente los ejemplos de que nuestra ciudad ya está preparada para dar el siguiente paso. Y el siguiente paso para hacer esto, desde luego, se hace con una persona moral y a través de un buen asesor que conozca grandes negocios mercantiles. Y por supuesto, si ustedes piensan venderle algo al gobierno y el gobierno les va a comprar a ustedes en su negocio, no pueden hacerlo a través de una persona física porque necesitan licitar y generar la certeza de que van a realizar esos negocios de manera más transparente. Desde luego, el Tratado de Libre Comercio está prácticamente terminando sus últimas etapas de desarrollo. Todavía hay gente que no se ha sumado a este proyecto del Tratado de Libre Comercio, pero la Secretaría de Economía tiene proyectos muy ambiciosos y tiene asesores expertos que les pueden ayudar a ustedes a que su empresa logre ese sueño de exportación que para muchos es como un mito y que no es tan difícil. Hoy en día ustedes pueden importar y exportar productos a través de internet sin nada más que una buena logística y un buen apoyo. Entonces, su negocio, su empresa, su micronegocio, pequeña empresa o mediana, puede dar ese paso de manera muy sencilla con las asesorías correctas, y para eso está tanto la Secretaría de Economía como los proveedores públicos para poderlos apoyar en todos esos procesos. Siguiente diapositiva. Otro de los aspectos que desde luego genera la creación de una empresa es el aprovechamiento de la tecnología. Ya vivimos en una era muy diferente a la que tenían nuestros padres. Ustedes, desde el año 1997, han vivido un nuevo planeta. O sea, el planeta antes del 97 y después del 97 es otro completamente diferente. Precisamente, señor, ¿le podemos cambiar la diapositiva? Precisamente por la tecnología del Internet. Su empresa hoy en día ya no necesita que se hagan convocatorias de las asambleas en el famoso periódico oficial. Eso ya quedó atrás. Ahora todas las convocatorias se pueden hacer por correo electrónico. La misma Secretaría de Economía, Grisel se va a encargar de este tema, hoy en día está estructurando un sistema electrónico para la publicación de todas las convocatorias a las asambleas y de cualquier notificación que se haga por una empresa, muy fácil. Ya no vamos a ir al periódico oficial, ya no vamos a ir al diario oficial. La tecnología ha llegado para quedarse y la Secretaría de Economía está en la punta de la tecnología con el sistema de portal de tuempresa.gov, que tiene como finalidad que ustedes con un solo portal y en un plazo muy breve puedan crear una empresa facilísimo, con meterse, solicitar en el portal qué tipo de empresa quieren crear, le pican ahí, le ponen con qué fedatario quieren ir, ahí mismo piden el permiso de denominación, el fedatario recibe todo y hace lo que Arturo les comentó en un santo.
como Arturo les dijo, hoy pueden crear una empresa en 48 horas, en la parte que nos toca a nosotros. También la Secretaría de Economía está haciendo convenios muy importantes con el gobierno del estado de Hidalgo para reducir los costos de la inscripción de las sociedades en el registro público de cualquier acto, y desde luego para la creación de un portal que es el SICAR 2.0 y que, según nos informó la misma Secretaría de Economía, en el mes de diciembre terminará de operarse para que esto se haga de verdad instantáneo. Y entonces, siguiente diapositiva, por favor. El comercio electrónico también ya pues es innegable, ¿no? Ustedes el día de hoy pueden celebrar contratos mercantiles por correo electrónico a través de internet, gracias precisamente a estos tres principios. Básicamente, el más importante, que es el de equivalencia funcional. De acuerdo a la Ley Federal de Firmas Electrónicas y al Código de Comercio, nosotros, corredores públicos, y ustedes, comerciantes, estamos a la punta de la tecnología que los notarios y las gentes que hacen actos civiles ni sueñan que podrían hacer, porque nuestro Código Civil todavía sigue hablando de correo certificado, ¿no? Cuando nosotros hacemos las cosas a través de internet. De acuerdo al principio de equivalencia funcional, todas las firmas que ustedes le pongan a su correo electrónico por ponerle el paso se consideran totalmente vinculantes, de manera que todo el texto de lo que ustedes digan en un correo electrónico y su firma constituyen verdaderos actos jurídicos, y algunos de ellos internacionales, porque quién sabe dónde está la otra persona a la que le mandamos el correo.